Hola, aquí estamos arrancando para nuestro conversatorio de hoy con mi colega y amigo Arnaldo González. Hoy vamos a tratar el tema de libertad y bienestar, cómo se relacionan esas dos ideas. ¿Qué nos da bienestar en función a la libertad? ¿Cuál depende? ¿Hay uno que está soportando al otro? ¿O no es así? ¿Cómo se enlazan? ¿Qué tendrá que ver uno con el otro? ¿Qué estamos llamando bienestar y en qué contexto nos vamos a estar conversando? Eh, y la libertad, esa idea de libertad, ¿a qué nos estamos refiriendo a ella? Ya por aquí veo que se está conectando Arnaldo. Eso quiere decir que él podrá también conectarse de una vez y así vamos recibiéndolos estando juntos. Bueno, fíjense, recuerden que tanto Arnaldo como yo no pretendemos con estos conversatorios dar una cátedra sobre lo que hablamos. Lo que sí queremos es poder generar desde nuestra, hola Lilian, desde nuestra conversación, poder dejarle algo que le sea útil a los que se conectan con nosotros. ¡Épale! Hola, Leopoldo, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Cómo está Muy todo? chévere, aquí recibiendo a las personas que se van conectando, muy contento y Excelente, agradecido que se conecten. de Sí, verdad, señor. igual por aquí, qué bueno, de verdad, qué felicidad hay que nos estemos conectando y conversando y podamos hablar siempre de temas que dejen algo para la reflexión, que esa es la idea, lo que Sí. siempre comentamos nosotros, que se quede un Esa, punto de conexión con las cosas que realmente lo ponen a uno a veces como puntos de partida para cambios que al final yo creo que son tan saludables para todos en general, sobre todo en esta época. Yo considero que en la medida en que tengamos alimento para el alma, porque sirve el alma también al cerebro y al alma. es Entonces, así, bueno, Arnaldo, es así. De bueno, hecho, yo ese creo era que el podemos, comentario. Ese ajá, era el comentario que justamente estaba haciendo a las personas que se estaban conectando. Y además de agradecerle, decirle que bueno, que nosotros desde nuestro objetivo, lo que perseguimos, es justamente poder generar exacto. esos espacios de reflexión que en cada tema los invite y les sirva a mejorar, a fortalecer su bienestar. Y justamente hoy, conectando ese tema de bienestar con libertad, voy a darte la oportunidad que tú nos digas de qué es lo que vamos a hablar, de qué se Ah, bueno. trata y ahí arrancamos. Dale, Perfecto. Arnaldo. Bueno, nuestro conversatorio del día de hoy se llama libertad y bienestar. Son palabras que pueden producir esa imagen mental instantánea que no es la idea de lo de hoy, pero vamos hasta cerca. Vamos a tocar cuatro puntos, cuatro temas que como siempre nuestro estilo es conectar uno con el otro hasta el final del tiempo que tengamos disponibles hoy y son los siguientes. Están relacionados libertad y bienestar. Importante. Aquí tengo después que hable Leopoldo, tengo un punto que me parece interesante tocar. El segundo punto sería, ¿qué nos disminuye la libertad? El tercero, y ser genuinos. Cómo interviene en ese aspecto? Y el otro, la pandemia, porque tenemos que conectarlo, lo necesitamos todos de alguna manera, libertad y futuro. O sea, con esos temas arrancamos. Adelante, Leo. Es todo tuyo. Luz, Bien, está difícil, eso lo hablamos ayer, pero para adelante. sí, sí. Por eso agarré aire, Ok, Arnaldo. Contento y bienvenidos a todos los que están ahorita aquí conectados. De verdad que les agradecemos muchísimo el que puedan seguirnos y que encuentren algo de interés en nuestro conversatorio. El de hoy, cuando hablamos de esa combinación de libertad con bienestar, como son dos conceptos que son tan grandes y que cada quien puede tener una idea de libertad y de bienestar muy particular, hace que hablar de libertad y bienestar en combinación
requiere que en principio nos metamos un poco sobre cuál aspecto de la libertad y cuál aspecto del bienestar vamos a estar nosotros conversando. Lo que no quiere decir, por supuesto, que si hay algo que alguien tenga algún comentario diferente al marco que vamos a dar, sea bienvenido. Fíjense, nosotros estamos buscando responder una pregunta que está asociada a cómo estar bien conmigo mismo, que sería tener bienestar. Si no me siento lo suficientemente libre, o sea, si no me siento en la capacidad de actuar según mi propia voluntad. Digamos que ahí está la conexión, el marco del primer tema. ¿Cómo conecto la libertad con el bienestar? Entonces, ¿será qué es aquello que yo quiero que pase en mi vida? ¿Qué es aquello que yo quiero alcanzar? ¿Qué es aquello que yo quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo en función de alguna de las dimensiones o alguno de los aspectos? En donde yo me siento atado, hay algo que me parece que me está restringiendo, ahí no tendría libertad en función a eso que yo quiero lograr, porque hay algo que yo percibo, juzgo, creo, que me está limitando. Entonces ahí sería una pregunta importante el revisar. Eso que yo juzgo, creo que me está atando, viene de afuera, efectivamente es así, en cuanto me limita, ¿qué otras cosas pudiera hacer? Y el bienestar viene a ser como, o estaría representando como un moderador, un darme cuenta, un síntoma, porque aquí también sería interesante ver cuál depende de esto, si el bienestar viene a ser una causa o una consecuencia en relación a la libertad, sobre eso vamos a estar conversando también. Pero en cualquier caso me puede dar una guía, porque dependiendo cómo yo me siente, cuán contento, satisfecho esté yo conmigo mismo, con mi ser, con lo que estoy haciendo hoy, con lo que estoy planteando hoy, y en relación a ese camino hacia donde me estoy dirigiendo, eso forma parte de mi bienestar. Me puede estar dando unas guías en relación a cómo estoy, a dónde voy y cómo estoy generando libertad en mi vida. Entonces, digamos que esos dos puntos principales. ¿En cuánta capacidad me siento yo para actuar, hacer algo y respondiendo a mi propia voluntad, que sería la idea de libertad? Y en cuanto a eso me está generando una satisfacción conmigo mismo que me permite entonces sentir no porque esté hoy en plenitud, sino porque me estoy construyendo, me estoy siendo esa persona que quiero ser. Y hacia donde me dirijo lo tengo claro, lo estoy buscando y lo estoy trabajando. Digamos que ese es el piso el marco de lo que vamos a estar conversando hoy sobre bienestar y libertad. Se está escuchando un poco mal, Leopoldo. Okay. Se te ve la imagen pixelada. Yo no sé cómo, si nos pueden decir quiénes están con nosotros. Bueno, por cierto, voy a aprovechar de darle las gracias a Lela, Angélica, Olga Ferreira, Nacarisa, Yoli, gracias por acompañarnos. Gustavo, que acabo de hablar con él, muy agradecido con Gustavo por su feedback con relación a la prueba piloto de ayer. M. Godoy Ron también, bienvenida, hoy bienvenido, oye, no sé, y está Rosa también ahí. Rosa Charún, excelente, también gracias. está ahí Rosa. Hola Rosa. Qué broma con la... Sí se escuchó, Leo. No, sí se escuchó. Sí, lo único es que empezó a verse la imagen pixelada, pero okay, sí se escuchó. Reafirmo el final sería bueno porque se vio un poquito entrecortado. Ok, reafirmo entonces esa idea final. ¿Qué es aquello que yo siento que me está limitando en relación a lo que yo quiero hacer para alcanzar aquello que estoy buscando? Ahí estaría teniendo una libertad restringida, sobre todo cuando siento que voluntariamente no soy capaz de llegar allí. Hay algo que no estoy pudiendo hacer porque hay algo que juzgo afuera que no me está dejando actuar en función a lo que quiero. Entonces ahí pierdo bienestar y eso tiene un efecto en mi bienestar, en cuánto bien me siento conmigo mismo, en función a cuánto me valoro, cuánto me siento merecedor y cuánto me siento bien conmigo. Entonces esas dos ideas están paralelos. ¿Cómo construyo bienestar a partir de la libertad? Excelente. Perfecto que lo aclaraste porque en algún momento se perdieron algunas palabras, pero ahora está perfectamente claro el mensaje.
Podríamos comentar, Gustavo comenta, a veces no hago lo que me produce bienestar porque no tengo tiempo y me falta tiempo porque tengo que hacer cosas que no me producen. Ojo con las comillas. Ah, ok. No tengo tiempo. Ok. Eso, el no tener tiempo a veces se pudiera asociar un poco con no tener libertad, Gustavo. Pienso que de alguna manera por eso el comentario. Y tengo que hacer cosas, el tengo entre comillas, hay una conexión con la obligación, interpreto que lo pones con ese sentido. Y eso Sí, está definitivamente, está conectado. Es un punto de vista bien interesante, Leo, que tiene Gustavo, con relación, de alguna manera que hay una relación directa entre no tener tiempo es no tener libertad y tener que hacer cosas que no me producen ese bienestar, de alguna manera está conectado entre el deber y el querer hacer. Entonces, sí. perfecto, sí, De, perfectamente de- de- apropiado de hecho, ese comentario, ese comentario que hace Gustavo, me permito de una vez hablar por sobre favor. él, tiene que ver con esa relación que tengo conmigo mismo y los tengo cuando yo Entre comillas. los miro y no, y los miro desde allí como una obligación. Fíjate que me estoy restringiendo la libertad a mí mismo porque hay algo que si yo lo tengo que hacer, la idea es buscar y responder a qué necesidad está respondiendo ese tengo. Y si esa es una necesidad que se impone, yo puedo transformar el tengo a que, mira, esto es algo que necesito y mi acción está apuntándole a aquello y entonces me libero del tengo fastidioso, que hoy tengo que hacer esto. Entonces que me lleva a una condición emocional y a una condición mental que me es más difícil poder alcanzar y hacer eso que tengo que hacer, entre comillas, y lo puedo transformar a que esto lo necesito. Y en función al tiempo individual, ¿qué decido yo hacer? Hay una decisión voluntaria en función a lo que hago. O alguien me está imponiendo lo que tengo que hacer. Excelente. ¿Cuál es el poder que está teniendo ese otro para obligarme a ocupar mi tiempo en algo que yo, si lo decidiera de manera voluntaria, estuviera haciendo otra cosa? Es un elemento muy importante que tiene que ver con la libertad. Gracias, Gustavo. Excelente. Gracias. Ah, ya veo, gracias, Mariselva. Ah, ya te identifiqué. Mariselva es pero una amiga eterna de Nacariza. Las dos tan chéveres. Gracias, Mariselva, por acompañarnos el día de hoy. Qué chévere. Bueno, con relación a tu punto, excelente introducción, Leo, porque ayuda un poco a dar el contexto. Yo voy a leer un poco el inicio del contenido del flyer que se puso durante la semana y haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuán libres somos por decisión propia? Esa es una pregunta que es interesante porque normalmente tendemos a adjudicarle la libertad a un ente externo que nos da o nos quita libertad. Entonces, ahí es donde, sin intención de meterme en temas filosóficos ni nada, hay muchos filósofos que dicen que la libertad realmente no existe. Y yo tiendo a estar de acuerdo con ellos porque volviendo a mi tema repetitivo de la historia familiar, que produce creencias, valores, juicios, hábitos y formas de actuar, de alguna manera nosotros estamos limitados, consciente o inconscientemente, a esa historia familiar. Y El tuto de probablemente, Rosa. exacto, y muchas veces el hecho de no ver fuera de esos parámetros o esos paradigmas que nos fueron inculcados en nuestra infancia. Probablemente podamos decir, no somos libres por decisión propia, porque realmente, y muy interesante la introducción de Leopoldo, nosotros estamos condicionados y las condiciones nos limitan la libertad. Y por supuesto, eso está directamente relacionado con el bienestar, porque si nosotros, apoyándome lo que acaba de decir Gustavo, yo tengo que hacer cosas o no tengo tiempo para hacer las cosas que me interesan personalmente, ahí se pudiera estar hablando de un término de falta de libertad, definitivamente.
porque la libertad no es solamente estar en una reja, entrar en una cárcel, estar en un sitio confinado, ni siquiera que haya libertades políticas o económicas, que probablemente es lo que le apareció en la mente a muchas de las personas que nos están acompañando hoy. La libertad, de acuerdo a nuestro criterio, y lo estuvimos conversando, tiene mucho que ver con cuán libres somos por decisión propia. La decisión propia siempre interviene. En el momento en que nosotros estamos conscientes de que nos estamos poniendo nuestras propias limitaciones, que nos estamos poniendo nuestros propios grilletes, probablemente venga la conexión inmediata o la consecuencia inmediata de preguntarnos y cuestionarnos realmente esos grilletes que me he puesto existen, o haciendo un poco la analogía con los elefantes que desde muy joven los de circo los ponen en una estaca clavada en la tierra, y él hace el intento por moverse y no se mueve, y resulta que ya cuando está adulto, resulta que está sin estaca y simplemente la estaca está puesta ahí y él considera que no se puede mover y no se mueve. Y es simplemente porque ya se condicionó a esa inhabilidad de moverse, y ya simplemente no la cuestiona, porque probablemente, si, por supuesto, si no fuera un elefante y fuera un ser humano, diría, bueno, pero es que ese palo está ahí suelto, ¿sabes? Yo puedo caminar, no tengo limitación de caminar. Pero entonces ahí es cuando empieza a actuar el factor interno, cuán libres somos por decisión propia. Entonces yo creo, no sé, Leo, ¿qué te parece a ti Sí, si pudiéramos comentar un poco de esto? No sé, ¿qué te claro. parece? No, no, totalmente, fíjate. Tomando el hilo de lo que vienes diciendo y en relación a cuál es el agente externo que pudiera estar influyendo en algo que yo sienta que me está restringiendo mi capacidad de acción, porque es probable que exista. Yo me pongo a ver algunos elementos que puedan estar asociando con concretos, o por ejemplo, en el ambiente laboral. Hay algo que yo en el ambiente laboral diga, bueno, me tengo que estar calando con lo que me dice que esta persona aquí, tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Y cuando veo una relación, yo digo, bueno, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si hago algo distinto? ¿Qué pasa si planteo algo distinto? Las consecuencias que pudiera derivar de eso, puedo percibirlas o anticiparlas que sean contraproducentes a mi bienestar, y por lo tanto no lo hago. Y entonces me quedo allí. Pero entonces aquí viene la cuestión, ¿qué otras opciones puedo tener? Y entonces aquí viene, hay dos acciones dentro de esta definición de libertad que estamos hablando, que es la capacidad de actuar de acuerdo a mi voluntad. Hay dos acciones y que están, normalmente pueden no verse como acciones, pero son acciones. Una es pensar, el ser humano puede pensar, ¿ok? Y la otra acción es el conversar. Yo quiero referirme ahorita primero a la acción de pensar. La acción de pensar, como es una acción que no se ve afuera, es una opción en donde, entre comillas, yo tendría la completa libertad de pensar lo que yo quisiera. Ahí estoy hablando y quiero meterme en el tema propiamente voluntario. Si yo estoy pensando en relación a una situación, en teoría quien restringe mi manera de pensar en relación a la situación que estoy viendo soy yo. Es verdad que hay Exacto. algunos condicionantes de afuera, ¿ok? Es verdad. Pero entonces aquí el llamado de atención hacia donde quiero yo llevar la conversación es que en la medida que yo no ejerza esa libertad de pensamiento, en esa medida ya yo paso a ser un agente que está colaborando con lo que me restringe libertad desde un espacio en donde la tuviese completa. Entonces, ese es un punto que quiero mostrar. O sea, cómo estoy pensando en relación a lo otro. Y ese cómo estoy pensando lo voy a atar a la otra acción, que es entrar en conversaciones con otros y conversaciones conmigo mismo, porque pasaría de lo del pensamiento. Entonces, cuando yo limito estas dos acciones, en donde es un campo en donde yo tendría, en teoría, una mayor libertad de acción, si yo lo limito con pensamientos del tipo, es que no se puede, es que aquí ya no se puede hacer nada, es que ¿para qué? Esto no tiene sentido, o sea, me meto en un área de negación, de restricción o de bloqueo, en el espacio en donde yo pudiese generar mi máxima libertad, yo mismo me la estoy limitando. Y eso me puede llevar, y atención que quiero introducir un tema, a ver cómo lo ves tú, y eso me puede estar llevando
a la responsabilidad que lleva la libertad, porque la libertad conlleva una responsabilidad y conlleva una exposición a hacerme cargo de aquello que estoy decidiendo y haciendo. Que cuando yo me quedo en la situación, entre comillas, de estar atado o de estar prisionero, O de resignación, inclusive. El punto de resignación que pudiera ser el más peligroso. O de simplemente resignación. aceptar que, bueno, las cosas son así y no puedo hacer nada. Claro, y lo que quiero mostrar es que desde allí estoy teniendo una protección. Estoy teniendo una protección que la justifico, la racionalizo desde mi imposibilidad porque hay algo que afuera no me está dejando, pero me deja en una situación aceptada de resignación, como tú lo estás diciendo, en donde yo termino anestesiado. Y esa anestesia, cuando la justifico, también a su vez me da la protección. Entonces, atención, porque aquí de lo que estoy hablando es en cuanto verdaderamente te has sentado tú a cuestionar esa situación, eso externo que te tiene aprisionado, atado, porque probablemente tu nivel de riesgo o de capacidad, de cómo te sientes capaz de responderle a una situación de exposición cuando te libera, estoy hablando de alguien que renuncia a su trabajo, de alguien que se divorcie de una pareja que la tiene maltratada o que siente no se llevan bien, sí, que la está afectando o que no se lleva bien. ¿En cuánto te sientes tú para romper, para exponerte a ese otro mundo que se diera cuando tú liberas y entonces terminas protegiéndote por el escudo que te da el estar prisionero? Entonces, que conte que esto lo estoy diciendo en el mayor respeto, porque cada quien responde a la situación que está teniendo y no quiero en ningún momento, y quiero aclararlo, en ningún momento criticando a alguien que pueda estar viviendo una situación como la que estoy diciendo, porque yo mismo la he vivido y yo sé de lo que se trata cuando se está en puntos de decisión. Sobre Y lo que todo, quiero es, sí, pero para terminar esta idea, lo que quiero es manifestar mi profundo respeto a esa situación y que cada quien es quien debe juzgar en tomar la decisión de verificar y de mirar qué es aquello que estás considerando que te está restringiendo libertad, que te está atando, y ver de qué manera puedes tú gestionar un cambio en relación a eso y que te dé bienestar. y sobre todo, Leo, ¿no? En esa línea lo que quería era acotar que realmente es cierto, sobre todo esos temas al que tú te referías que son muy sensibles, sobre todo, recuérdense que la idea de nosotros es solamente abrirles una puerta, porque pasa muchas veces cuando estamos solos con nuestras cosas y dándole vuelta a nuestras ideas, muchas veces no nos percatamos de que hay una posibilidad. El hecho de que aquí se hable de repente de esos temas que sean un poco sensibles y que probablemente cualquier persona que escuche este conversatorio ahorita o en diferido diga, bueno, ¿qué se creen esto que van a estar diciendo cuando yo he vivido una situación muy difícil, muy compleja? Ellos no saben nada de lo que me refiero, es cierto. No sabemos nada de las situaciones particulares. Lo que pasa es que simplemente en el momento en que proponemos, oye, piensa por algún momento si hay posibilidad, porque a lo mejor no hay posibilidad, pero también existe la que sí exista la posibilidad de que se vea el problema desde un punto de vista y nos cuestionemos personalmente cuán libres somos por decisión propia, porque de repente, y volvemos al tema que de alguna manera ha sido repetitivo y recurrente, que es el hecho de que en el momento en que nosotros somos adultos, es en el momento en que nos damos cuenta que el verdadero control de nuestra vida la tenemos somos nosotros. El control de nuestra vida no lo tiene la pareja, no lo tienen los hijos, no lo tiene el gobierno, no lo tiene nadie. El control de la vida lo tenemos somos nosotros. Y en esa medida es importantísimo. Solamente yo creo que llevándose esa idea, como si fuera un tip, realmente yo tengo el control de la situación. ¿Cuánto estoy yo dispuesto
a darme cuenta que si a lo mejor yo empujo la reja de mi cárcel, a lo mejor la puerta no tiene cerradura. Y simplemente lo que yo tenía que hacer, simplemente haciendo un símil, era empujar la puerta y salir. Ahora, Sí, ¿estás dispuesto a pagar el precio de abrir la puerta? Porque a veces puede ser muy factible decir, coño, aquí, yo como que estoy mejorcito aquí metido en la cárcel, porque eso me da una serie de ventajas y tengo a quien echarle la culpa, al carcelero. Tengo que decir, yo estoy preso o presa gracias a carcelero, pero no es, a lo mejor la pregunta pudiera ser, ¿cuán posible sea de que yo estoy preso porque quiero yo estar preso, ¿no? Entonces, como dijo, insisto y reitero las palabras de Leopoldo, no es nuestra intención tratar ningún caso en particular, simplemente dejar abierta esa pregunta. O sea, sí. ¿cuán libres somos por decisión propia? Yo creo que eso es muy importante y sobre todo yo creo que sería bueno hacer una idea de qué nos disminuye la libertad, Leo. Yo pienso que pudiera ser poner ejemplos de esa broma, yo pienso que pudiera ser interesante. ¿Qué nos lo De hecho, disminuye? fíjate, de hecho, tú con el planteamiento que estabas haciendo ahorita, ya te metiste allí, porque cuando yo para poder decir si tengo o no libertad en relación a algo, tiene que haber algo que me estoy planteando que yo sienta que me está inhibiendo la acción. Entonces, si estoy, por ejemplo, en un contexto laboral, tomando en cuenta lo que me estás diciendo de ejemplo, si yo siento que estoy haciendo en mi contexto laboral algunas actividades que me parece que no están agregando valor y que de repente hago algo y cuando veo no está siendo bien utilizado, no encuentro el sentido de lo que hago y me parece que mi tiempo no le estoy dando el verdadero uso desde el punto de vista productivo y de agregar valor y no lo hablo, no lo converso y lo sigo haciendo día a día y siento que estoy atado en esa situación laboral y además me siento probablemente mal pagado y ahorita con la situación que estamos viviendo a nivel mundial, en general las empresas o las personas que están en ámbitos laborales, es probable que la relación que sientan entre lo que entregan y lo que están recibiendo puede que no la vea favorable. Entonces diga, oye, yo aquí estoy preso, ¿qué otra cosa pudiera hacer? Y entonces empiezan a pensar en algunas soluciones alternativas. Entonces, es importante notar que en cada una de las situaciones que estamos viviendo hay una opción que permite abrir posibilidades y la idea es poder estar atento a explorarla para poderla actuar. Y desde allí generar un mayor bienestar en función a ese ambiente en el que estoy viviendo. Y eso puede ser desde el ambiente familiar, pareja, desde el ambiente laboral y por supuesto podemos llegar al ambiente social y hablando Social completamente del país completo. del país completo, podemos hablarlo. Entonces, aquí el tema que también quiero introducir en relación a eso que tú me estás planteando es, yo puedo también llevarme algo que me está atando, entre comillas, o que me está limitando y que yo siento que tengo una libertad restringida en un ambiente, yo lo puedo generalizar y llevarlo transversalmente a todas mis otras áreas de acción. Y entonces, por algo que me está pasando, por ejemplo, a nivel país, yo puedo decir, oye, aquí no hay nada que se pueda hacer, no tengo libertad para generar nada y para emprender nada. Entonces, fíjate cómo cuando yo me llevo algo que está afectando y está muy claro dentro de algún ambiente, porque hay cosas que están pasando afuera que en realidad pudiese yo, si quiero tener la capacidad de acción para cambiarla, pudiera darme cuenta que efectivamente no la tengo en este momento. Y entonces digo, espérate, aquí no tengo libertad, pero entonces eso me puede llevar a generalizar, aquí no se puede hacer nada. Y cuando me llevo Exacto. transversalmente eso a otras dimensiones, a otras áreas de mi vida, estoy restringiéndome en unas en las que sí pudiera generar, emprender, hacer cosas y tener posibilidades y no estar atado. Entonces, por eso es que arranqué con el ser humano, o sea, viéndome a mí mismo, viendo al yo, porque desde allí yo puedo empezar a gestionar
y ampliar capacidades de acción en función a lo que yo estime que sí puedo hacer. Y entonces aquí viene una cuestión que tú dijiste también antes, que es muy importante, que es con quién yo me acerco, con quién converso, con quién me apoyo para poder salir de alguna situación en donde yo estoy viendo que no tengo libertad y por supuesto no tengo bienestar, que sí me pueda servir. Porque a veces en una conversación con uno mismo, por más, hasta a veces, por más entrenados que podamos estar en un área, necesitamos al otro para poder ver cosas que no estamos viendo. Y entonces es Correcto. ahí, en donde una conversación con otra, tú y yo lo estábamos conversando ayer, cuántas cosas tú no me has dicho, Arnaldo, que en algo que yo sentía que estoy restringido, tú agarras y me lo muestras, no solamente desde la conversación, sino desde el modelaje, tu misma actividad de ayer, tu actividad de ayer es muy potente, el taller que tuviste y toda la sesión que Gracias. hiciste. Excelente, me Eso, siento bien contento, de verdad. Arnaldo, eso es liberador, por eso es que te digo, o sea, Claro, no es solamente, es la conversación y es la acción, es el modelaje. Eso son cuestiones ¿A qué llamamos liberación? Es cuando vemos que estamos teniendo una mayor capacidad de acción de la que antes veíamos. correcto. Si tú me muestras a través de tu acción algo que es posible y que yo no lo estaba viendo, y entonces yo en lugar de negarlo, porque decir, no vale, pero es que, coño, mira, vale, Arnaldo, mira lo que hizo, lo tomo de ejemplo, eso es liberador, y fíjate, es un modelaje Gracias. liberador. En ese sentido de lo que estoy hablando, o sea, yo estoy hablando es qué cosas nos podemos acercar, con quién podemos conversar, con quién podemos ver que nos permita inspirar para abrir espacios de acción, o sea, aumentar nuestra libertad y a su vez, por supuesto, generar mayor bienestar. ¿Ok? Ahí hay Perfecto. un punto Excelente. importante. Tú mencionaste antes, Arnaldo, algo que no quiero dejarlo pasar, que fue cuando hablaste, yo lo llamo un pseudo bienestar o lo llamo una aceptación o resignación de una situación que me termina limitando, que yo creo, fíjate bien, esto es muy importante porque lo considero muy potente, que yo creo que agoté ya todo y me tengo que quedar aquí, porque cuando evalúo esa opción, no me siento con la capacidad para enfrentar, exponerme a aquello que se daría cuando estoy libre. Y entonces Exacto. aquí también entra otro espacio y tiene que ver también con las conversaciones. Y por eso es que yo tengo una charla, un webinar que se llama Conversaciones Liberadoras. ¿Por qué son conversaciones liberadoras? Porque hay conversaciones que nos pueden permitir liberar eso que yo estoy anticipando, en el que salgo perdiendo. Hay maneras de poder entrar en esos espacios en donde aquello que yo hoy siento que salgo perdiendo, no me veo bien, no tengo la capacidad para responder. Oye, entrar allí desde qué necesito, qué aprendo, qué incorporo, con quién me relaciono. Y entonces ahí entro en un proceso de transformación que me permite entonces aprender, crecer, generar en mí una mayor competencia, elevar mi poder personal y poder entonces ahora sí abrir esa puerta. Y esas son conversaciones liberadoras y nosotros, tú y yo como coach, eso es parte de nuestro trabajo y pues es por eso que tenemos competencias para trabajar y conversar en esto, Claro. aunque no seamos especialistas en libertad y especialistas en bienestar, pero sí somos especialistas en rebatir creencias que nos limitan, porque forma parte de nuestro conocimiento, Exacto. nuestro De nuestra oficio. formación. Y dar el otro punto de vista, pues, yo creo. Exactamente, Ahora, yo creo exactamente. que valdría la pena de repente aquí, Mariselva dice, bienestar, trabajar para el contexto no acondiciona mi bienestar. Bueno, perfecto, excelente. Rosa Charún dice, mis creencias, mi bagaje cultural normalmente restringe la libertad y nos deja frustración. Es cierto, Rosa, es importantísimo revisar esa historia familiar. Yoleida comienza, pienso que la situación pandemia ha hecho que la administración o distribución del tiempo de manera inadecuada se ha visto tocado. Ahora tenemos tiempo, pero nuestro entusiasmo ha cambiado. Sí, definitivamente, Yoleida, la pandemia ha alterado muchas cosas, pero nos ha puesto también a pensar en contexto, porque hay algunas Sí, cosas que no sé qué quieres comentar tú de eso, Leopoldo.
Y mira, es que ese comentario incorpora algo que me parece extraordinario. ¿Quién fue que lo hizo, Arnaldo? Que lo estaba Yoleida, mencionando. Yoleida, Yoleida. Yoleida está en Panamá. Nosotros tenemos Wow, mira, un público internacional. Yoleida, Yole, sí, una muy buena amiga, la quiero mucho. oye, qué bueno, gracias, Yoleida, porque tú estás incorporando un tema cuando hablas del entusiasmo y la pandemia y que nos ha restado entusiasmo. Yo, yo quiero mostrar que la emocionalidad, el estado de ánimo, también puede restarnos libertad en función a cómo lo enfoquemos. Y en profundo respeto de particularmente el comentario, déjame, hay personas que hoy en la pandemia, en la situación que se está viviendo, tienen un tremendo entusiasmo generado por la actividad que hoy pueden estar haciendo y que antes no, que antes Exacto, no. Hay áreas de negocio en donde han aprovechado la situación en el buen sentido de la palabra. No estoy diciendo que deseaban que esto ocurriera, sino tan sencillo claro. como le dieron la vuelta y están muy entusiasmados y están generando una cantidad de actividad. Y lo que quiero solo mostrar con este comentario es que la manera, el estado de ánimo en el que entremos en relación a lo que nos está ocurriendo puede también restringirnos libertad y por supuesto restringirnos también bienestar. Ese era el Exacto. comentario que quería hacer. Gustavo Cometa opina que la libertad física puede ser limitada, la mental es decisión consciente o inconsciente, absolutamente. Ah, gracias, María Corina, gracias por acompañarnos. Mira, Eh, María El Pilar dice, se confunde libertad que requiere asumir una actitud con responsabilidad ante mis actos versus libertinaje que es hacer lo que me da la gana, pero sin asumir las consecuencias. Absolutamente, María El Pilar, eso es muy importante. Una cosa es, claro, porque es que todo tiene sus extremos. Es como hablamos siempre, el frío y el calor es lo mismo, simplemente es cuestión de frecuencia. La libertad y el libertinaje están en la misma onda, sin embargo, una va hacia la parte que nos libera y de alguna manera el libertinaje nos encadena también. Eso dependiendo del punto de vista, por supuesto. Ahora, lo que yo sí creo también importante aclarar con relación a lo que comentaba Yoleida es que es cierto que el tiempo se ha visto afectado porque estamos inclusive en ambientes diferentes haciendo actividades laborales y la libertad pudiera estar afectada también. No sé qué opinas tú, Leopoldo, puede estar afectada por cuán conectado me encuentro yo con la situación futura que yo veo. Inclusive, ahorita, y tenemos que estar conscientes de que la pandemia es una situación puntual. Nosotros no vamos a estar toda la vida en pandemia, lo que a veces es que he pasado tanto tiempo que a veces creemos que va a ser una situación estable, cuando por lo contrario va a ser algo pasajero. Definitivamente todo pasa, lo insisto, y no me canso de decirlo. Todo pasa y esto va a pasar también. Entonces, en la medida en que estemos conscientes de que la libertad no depende del sitio donde tenga que estar trabajando, de alguna manera el hecho de estar fuera del país, hay muchas personas que están fuera del país y no han podido regresar. Eso pudiera interpretarse como una falta de libertad. Sin embargo, y tomo tus palabras de nuevo, en el contexto particular pudiera ser que no hay libertad, pero eso no quiere decir que no haya libertad en todos los otros aspectos que son infinitos, pudiéramos decirlo. Hay muchos claro. contextos en los que no podemos desarrollarnos donde si no generalizamos hay potencialidades en los otros, simplemente con tener una perspectiva diferente. Entonces, Yo- yo creo que es importante considerarlo, pues. Es innegable y está claro que hay algunas acciones que hoy no podemos hacer como consecuencia de la pandemia y de la cuarentena en relación a otros tiempos. Eso es innegable. Y entonces, si por ejemplo ahorita hablamos del punto del que tú acabas de tratar, sobre el poder ir hacia
regresar a Venezuela personas que están afuera o poder ir a algún Sí, sitio, eso está restringido, está claro que está claro. restringido. Ahora, ese aspecto que está restringido y que genera, por supuesto, también un malestar o una emocionalidad Que no es cualquiera, agradable, pues. que no es agradable, la que sea que genere, que me puede colocar en un estado de ánimo hacia menos, no a menos energía. Este, también viene acompañado, que aquí es el punto, por eso es que quiero que se vea que al final también hay un juicio en cómo yo veo la situación, en cuanto me impacta y cómo la manejo. Entonces, en ese mismo caso, en esa misma medida, oye, ¿qué otras opciones tengo? Puede que no sea lo mismo, puede que no sea lo mismo en relación a poder darle un abrazo a alguien, un amigo, a alguien cercano que resulta que no está, un nieto, una nieta, un abuelo, mamá, papá, X, que quieras darle ese abrazo y resulta que no puedes porque está restringido. Ahora, ¿qué cosas sí puedo hacer? Entonces ahí es donde, y de manera de no quedarme enfocado en lo que no puedo, que a su vez me puede incrementar, hacer como un trampolín o que incremente un acelerador de aquello que no quiere que pase, cuando yo agarro y puedo también tener, y de hecho están otras herramientas virtuales para hablar del caso puntual que ahorita sobre la posibilidad de estar con alguien, que me permite entonces entrar en un espacio, mira, te estoy viendo, te saludo, te manifiesto mi afecto, te manifiesto mi cariño, oye, qué broma que no puedo estar contigo, pero te quiero muchísimo. Esos son formas de poder manifestar por lo menos lo que puedes hacer, que es Exacto, manifestar el afecto, el cariño, el amor. No te puedes dar el abrazo, no, y lo claro, entiendo, no te puedes dar el abrazo, pero sí hay otras cosas que puedes hacer y desde ya claro. alimentarte para poder hacer también en otros ambientes, otras actividades que sí las puedes hacer. Que Correcto. ese es el gran punto, cómo me inspiro para poder atender desde el bienestar otras actividades que no termino entonces sintiendo que no estoy bien conmigo, no estoy bien con el mundo, no estoy bien con lo que me rodea, que ahí es donde es el punto que quiero, que estamos ligando en función al bienestar, porque cuando yo me siento así, yo me siento que estoy mal conmigo, estoy mal donde estoy, no puedo estar haciendo esto que quisiera estar haciendo, y cuando me veo a mí mismo, probablemente digo, oye, ¿será que no estoy haciendo lo suficiente? Entonces entro también en un espacio de cuestionamiento y de un cuestionamiento que pueda no ser un cuestionamiento potenciador, porque hay cuestionamientos potenciadores, que yo me diga, esa misma expresión que dije ahorita, puede que no esté haciendo lo suficiente, pero lo miro desde qué sí puedo hacer, de qué manera puedo alcanzar este objetivo. Eso puede ser inspirador, pero en cambio si yo me miro y digo, oye, es que no estoy haciendo lo suficiente, pero es que aquí no se puede, porque está limitado. No, y tiene, yo creo que tiene mucho que ver también, Leopoldo, con el punto 3 de ser genuino, porque en la medida en que nosotros estemos conectados con ser genuino, o sea, esa expresión es así como a veces un poco ambigua, pero es nosotros somos de esa forma, queremos ser de esa forma, y de alguna manera desde de ser genuino, nosotros perfectamente podemos potenciar los elementos de libertad. Porque a lo mejor, como tú decías antes, o sea, estoy en un sitio, no puedo regresar, pero tengo la opción de llamar por teléfono, de producir una videollamada para acercar eso que está físicamente alejado. De alguna manera yo hoy me estoy conectando con el ser genuino, que a mí me gusta estar cerca de mis seres queridos, por poner un ejemplo. Entonces, en la medida en que yo me conecte con eso, ser genuino, probablemente también esté haciendo otro punto que es el cuestionamiento, que me parece que a veces cuestionarse puede ser, puede tener la connotación negativa de que me estoy castigando o que me estoy confrontando contra lo que debería ser o lo que es, pero simplemente el punto de vista que creo que tenemos Leo y yo en ese aspecto es el cuestionamiento es un cuestionamiento desde estar
¿cuál sería las palabras de ser indulgente? Porque el cuestionamiento inclusive está conectado con la indulgencia, porque yo no tengo por qué castigarme, ¿por qué no eres así? No sé qué cosa, no, es simplemente, epa, eh, yo soy un tipo genuino, me identifico porque me conozco, porque he dedicado suficiente tiempo a estar solo y a revisarme y saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Entonces yo me estoy exponiendo como un ser genuino en esa misma medida de que me reconozco genuino, puedo decir, oye, pero si yo no soy así, de acuerdo a mi patrón, ¿por qué razón yo estoy haciendo esto, o me estoy restringiendo yo mismo mi libertad? Yo creo que insisto, el cuestionamiento siempre debe ser desde la parte positiva. Si yo quiero ser más feliz, ¿por qué? ¿Qué elementos estoy yo colocando en la balanza que no me están permitiendo ser que tener el grado de bienestar que yo considero que me merezco o que quiero alcanzar, inclusive, porque puede ser inclusive hasta un objetivo? Entonces, pienso que eso es parte Fíjate, de Arnaldo, me encanta ese punto como lo abordaste, el tema de la genuinidad, porque a mí me lleva la pregunta, ¿qué es aquello que me lleva a actuar de una manera diferente a como yo actuase de no existir ese agente? O sea, ok, exacto, excelente. tendría que haber alguna gente que me está llevando a actuar de una forma que yo juzgo por decisión propia. Fíjate que aquí siempre está el tema de la decisión Es propia. que está el juicio también. Por mi propia decisión, yo actúo de una manera que juzgo mostrándome hacia afuera distinto a lo que haría si esto no existiera. Por lo Ajá, tanto, es mi propia decisión la que me está llevando a actuar y a perder libertad, porque yo estoy jugando que ese actuar distinto a mí es más conveniente a los ojos de afuera, porque a los ojos de adentro yo sé quién soy. Y yo sé que estoy claro. actuando simulando algo que no soy. Coño, ¿para qué lo que? ¿Qué No, no, cosa tan... sí, sí, es complicado. Y de hecho está en esa línea, está lo que dice Federico, que se acaba de unir. Dice, lo siento, amigo Federico, no son elementos ajenos a tu voluntad, son justamente muy relacionados a tu voluntad porque es tu decisión. Y Leo lo ha dicho muy, es más, parece que hubiese leído tu comentario, porque realmente son elementos donde yo decido que este elemento, si no existiera, yo estaría haciendo este otro. Entonces, al final, si a lo mejor yo tengo otra perspectiva y digo, ¿cómo pudiera estar yo aún con ese elemento presente? ¿Qué podría hacer yo para evitar que lo que yo creo que me está afectando, porque puede parecer hasta trabalengua, lo que yo creo que me está afectando no me afecte? Entonces, no son elementos ajenos a la voluntad, Federico, son elementos muy relacionados con tu voluntad. Simplemente la invitación que siempre hacemos es: dedica tiempo a pensar qué otra alternativa hay. Y, y tú pudieras decir, no, es que no hay. Claro, entonces ahí es cuando es importante conversar con otras personas, que es lo que estamos proponiendo, porque a lo mejor nosotros mismos estamos metidos en nuestro loop, un loop que es un círculo vicioso, que no sale. No hay posibilidades porque esto, y después consigo la justificación para justificar lo que yo digo y sigue, no, no hay posibilidades, no hay posibilidades, no hay posibilidades, y resulta que a lo mejor aparece otra persona, pudiéramos ser cualquiera de los dos o pudiera ser cualquier otro, que te diga, mira, y tú no has pensado que de repente si tú haces esto y esto y esto, bypasseas ese elemento que tú considerabas fijo, eterno, inmutable, que no va a cambiar nunca y que te está produciendo, no, justamente no te está produciendo bienestar? Bueno, eso se lo dejamos a que lo piensen, porque es la idea de este conversatorio, es invitarlo. No le te decimos lo que pongo, tiene que hacer, le proponemos, piensa que siempre hay otra alternativa, lo que tenemos que cambiarnos,
Porque si yo estoy sentado aquí, yo estoy viendo allá que allá hay una raqueta, pero si yo estuviera sentado del otro lado y me dicen, ahí hay una raqueta, y me dicen, no, no hay, yo no veo ninguna raqueta, resulta que la tengo atrás. Sí. Entonces es bueno considerarlo. Dos ejemplos en relación a esto mismo que estamos hablando. Un ejemplo en el contexto laboral y un ejemplo en el contexto personal. Voy al laboral. Un jefe que cuando le está entregando feedback a un colaborador, resulta que prefiere no decirle algunos aspectos porque considera que ese colaborador tiene alguna experticia muy particular en alguna área y resulta que es muy sensible y juzga que si se lo dice, esa persona se va a molestar y si se va a molestar puede trabar el flujo del proceso y está en una parte delicada que necesita de la acción de ese colaborador. Y entonces, él mentalmente quisiera decirle algo, pero no lo hace porque las consecuencias que juzga si se lo dice son peores que si lo hace. Entonces, no le dice nada. Va pasando el tiempo, eso va agarrando fuerza, a la hora de va agarrando fuerza hay una relación que termina generando en donde este jefe, este gerente, esto sacado de la vida real, termina siendo permisivo en relación a lo que este colaborador hace, basado en su experticia técnica en un asunto particular y específico. Entonces, ¿qué pasa? Termina teniendo entonces, sintiéndose que puede hacer lo que quiere en relación a ese aspecto y este otro tragándose las palabras. ¿Qué pasa? Cuando se los traga, juzgó, es su decisión no decirle, que es el punto, porque evaluó que las consecuencias eran peor. Si voltea la tortilla igualito, ¿cuántas personas no han trabajado con un jefe que le provoca decirle lo que le parece que es abusivo, es irrespetuoso, dice las cosas de mala forma, pero entonces dice, oye, si yo se lo digo, las consecuencias van a ser peor, me van a votar, me van a armar un lío, no sé qué más, y yo juzgo de manera voluntaria no hacerlo. O sea, aquí el punto está, hay unas consecuencias, y en base a esas consecuencias, mi decisión voluntaria es actuar de una manera distinta a lo que yo lo haría, de eso no estar presente, pero la decisión es mía. La decisión sigue siendo mía, que es el punto que tú estabas hablando. Exacto. En el caso personal, oye, mira, una mamá que hay una hija que ya está, ponle tú, 17, 18, 20 años, y entonces, oye, está haciendo dieta, quiere estar más bonita, más flaca, X, no sé qué más, y la mamá, la tortica de chocolate, el sanduchito de no sé qué más, toma mi vida, esta tortica y todo. Pero mamá, cónchale, y no se atreve a decirle a la mamá porque está viendo que su mamá es un gesto de amor cuando le hace la torta. Y no le dice nada y se come la torta. Y va en contra de lo que ella quisiera hacer, pero se está comiendo la torta. Porque el rechazarle la torta a la mamá es como que, ay, la hace sentir culpable. La estoy despreciando. La estoy despreciando y es un gesto de amor. Entonces fíjate cómo probablemente una incompetencia asociada a conversar y amarrar acuerdos termina generando una situación de pérdida de libertad y además de pérdida de genuinidad como consecuencia de algo y de bienestar también, por no estar entrando en una conversación que era necesaria. Y mira, y si nos vamos por aquí, te puedo sacar ejemplos de pareja, hay muchos ejemplos en distintos contextos. Yo creo que ya estamos con el tiempo limitado, Leo. Yo pienso que pudiéramos estar cerrando, sí, impresionante. Nos quedan 4 minutos. Sí, se fue volando. Se fue volando. Bueno, mira, el mensaje final que yo tengo en relación a esto, yo creo mucho en el aprendizaje y de hecho nosotros lo hemos conversado. Yo creo que el ser humano se puede transformar, la manera como hemos venido siendo o cómo nos hemos comportado y que podamos estar teniendo pérdidas de libertad y de bienestar en algunas cosas de nuestra vida que nos ha traído al punto de hoy. Eso no son fijas, esas no son condiciones inamovibles. Aquí el punto está en que podemos aprender a ser diferente y podemos transformarnos. La invitación justamente es a entrar a esa reflexión y a esas conversaciones liberadoras o conversaciones conmigo mismo, conversaciones con otros, para poder aumentar nuestra capacidad de acción, que es libertad, y poder tener más bienestar, que forma parte de lo que necesitamos en este mundo. Este es mi mensaje final, Arnaldo, y me agradeció con todo y contigo. Algo que quieras cerrar.
Mira, sí, yo realmente voy a referirme al punto que comenté ayer en mi conferencia, en la prueba piloto, de la cual quedé muy Excelente, satisfecho. excelente. Gracias, gracias. El punto está relacionado con algo que nosotros tenemos en nuestra conciencia colectiva, inclusive, porque hace 2520 años, justo 500 años antes de Cristo, ya se hablaba de que el ser es fijo, y me apoyé en lo que tú dijiste, que el ser es fijo, eterno, inmutable. Y la gente dice, ¿y qué es programa metafísico? No importa, realmente eso está tan imbuido en el ADN del ser humano, porque son 2520 años de padres que se lo dicen a hijos, de hijos que se lo dicen a sus hijos, y así sucesivamente. Resulta que al final no importa que no sepas que eso lo dijeron 2520 años atrás, y resulta que lo tenemos dentro. Y en el momento en que alguien diga que eso no es así, y el tiempo se ha encargado de demostrar que nosotros tenemos capacidad de cambio, que nosotros tenemos capacidad de transformación, que realmente el ser no es fijo, que la solución no está afuera y que todo depende absolutamente de nosotros. En el momento que nosotros empezamos a ese cuestionamiento es al que nos referimos, nosotros pensar en algún momento, oye, ¿verdad? Eh, a lo mejor es posible que las cosas no sean como me la dijeron. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo que no sean? No, yo no voy a traicionar ni a mi padre, ni voy a traicionar lo que me dijeron a mí, ni lo que me dijo mi abuelo, que era sabio. No, no estoy traicionando a nadie. Yo simplemente estoy revisando hechos, y a partir de esos hechos yo empiezo a tomar camino y me voy a dar cuenta, porque les aseguro que se van a dar cuenta, que sí hay posibilidades, que las cosas no están fuera, como decía Federico hace un rato, las cosas no están fuera de control, no están fuera sí están absolutamente dentro de tu control. Por favor, llévense eso, Excelente, y nos damos por bien servidos, de verdad. Un abrazo. Gracias a excelente, todos. Arnaldo, Y buenísimo. gracias. Y estamos en Gracias. contacto, pues seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Listo. Carlucho, un Gracias. abrazote. Que te vaya bien. Gracias, vale. Okay. Un Hasta luego. abrazo. Saludos, Arnaldo. Chévere, Ok, chao. claro, un abrazo. Gracias a todos.